¿Cómo están? Seguimos con nuestros conversatorios. El día de hoy estoy muy contenta entrevistando a una compañera de lucha, a una mujer que me ha impulsado muchísimo en mi carrera política con mi militancia feminista, una gran amiga de todas, una gran impulsora de las mujeres y sobre todo su contribución a los derechos humanos de las mujeres en este país es historia. Me da mucho gusto. Gracias, Marta Lamas. Gracias, Malú. Te lo agradezco mucho esta entrevista y sobre todo saber que tu aportación ha sido histórica a este país como antropóloga, como doctora en antropología, como gran aportadora y abrir la brecha, el camino a la igualdad entre mujeres y hombres, pues para mí es un honor estar aquí contigo. No, pues no digas esas cosas. No, sí lo digo porque hay que reconocer a estas mujeres, a todas nuestras mujeres que han legado, que han dejado su vida precisamente por la vida de las mujeres. Entonces, pues te agradezco mucho que estemos aquí juntas y te quiero preguntar, así, en esta conversa entre tú y yo, ¿cómo fue que llegaste a ser esta feminista que eres? Yo tengo muy claro el momento, digamos, histórico en mi vida en que me cae el 20 del feminismo, que es en 1971, una conferencia en la UNAM de Susan Sontag. Yo ya para ese entonces llevaba desde los 16 años en un proceso, digamos, de izquierda, de toma de conciencia, de acercamiento al trotskismo, había hecho trabajo político, pero la primera vez que escucho a una mujer a hablar de las relaciones entre hombres y mujeres como relaciones de poder, hablar de la sexualidad, bueno, para mí fue así como, esto es lo mío. Pero hay un antecedente. Yo tuve una mamá feminista. Yo tuve una mamá que leía a Simone de Beauvoir, que tenía ese feminismo de antes, no el de la segunda ola. Fui educada muy igualitariamente. Mi hermano varón, 2 años más chico que yo, y yo hacíamos lo mismo, montábamos, mi papá nos enseñó a usar armas, corríamos coches, o sea, no hubo esta cosa de que por ser mujer, nunca viví esta cosa de por ser mujer. Sí, claro. La viví cuando dejo la preparatoria y entro, digamos, al mundo universitario, ¿no? Y ahí me doy cuenta que sí hay un mundo fuera de mi casa en donde hombres y mujeres nos ven como diferentes. Y me parecía chistoso y raro porque no me habían educado así, pero, digamos, la cuestión teórica y el darme cuenta que había una forma de toda la lucha que yo venía dando, digamos, contra la desigualdad, contra la injusticia, que era siempre, digamos, los más pobres, los más amolados en la sociedad, de repente decir, bueno, pero es que dentro de esos pobres y esos amolados a las mujeres les va peor, ¿no? Entonces, fue en ese momento, termina la conferencia Susan Sontag y una nube de mujeres nos acercamos y nos sentamos con ella en uno de los jardines que estaban ahí en la UNAM y Marta Acevedo pasa con una libretita que dice, si quieres asistir a una reunión feminista, pon aquí tus datos. Y yo puse mis datos y hasta la fecha, pues, o sea, esto fue en 1971, son 44 años, ¿no? De estar. Y bueno, de ahí fue, descubrí el pequeño grupo, nos reuníamos a hablar de nuestras broncas y a ver cómo nuestras broncas individuales, que podían ser sexuales, con el marido, con el hijo, con el papá, con el trabajo, el jefe, eran broncas compartidas y que respondían a un sistema social, ¿no? Patriarcado y los grupos de estudio, y cuando decidimos armar una convivencia en 1972 para invitar a otras mujeres pues a que conocieran la buena nueva del feminismo, ¿no? Hicimos talleres y hubo pues que ponerse a leer y yo empecé yo viajaba mucho en esa época a Estados Unidos y yo me traía los libros del feminismo que estaba saliendo a principios de los 70, ¿no? A traducir, a leer, a emboletarse. Y lo que fue interesante, mi familia es una familia anticlerical, ¿no? Liberales, y me acuerdo que cuando empezamos a hablar del tema de la sexualidad y salió el tema del aborto, muchas de las compañeras dijeron, no, yo no puedo hablar de eso porque mi mamá le va a dar un ataque, porque ella
pues es católica y yo dije, pues yo no tengo problema de hablar de esas cosas. Digo, mi mamá le va a parecer muy bien. Y de veras que no tuviste problema. No solamente no tuve el menor problema, sino cuando en 1973 a mi hijo lo operan de una hidrocefalia bastante fuerte y yo un poco salgo de circulación. Y mi mamá es la que me da el desplegado que sacan en Francia Simone de Beauvoir y 343 mujeres diciendo yo he abortado. Y me dice, mira, esto habría que hacer en México, etcétera. ¿Tu mamá? Mi mamá. ¿Quién era? No, mi mamá, digamos, era una feminista ilustrada, ¿no? Muy francófila, ella había estudiado letras francesas en Buenos Aires. También es eso, yo soy hija de extranjeros, yo soy hija de argentinos. Mi papá lo invita a Raúl Prebisch a México a dirigir un banco y un proyecto de financiamiento para trabajadores, para que tuvieran su vivienda. Escribió un libro en el Fondo de Cultura, escribió otro libro en investigaciones sociales sobre esos temas, ¿no? Entonces, yo tuve una educación yo nací en México, pero a los 6 meses me llevaron a Buenos Aires y luego al año regresé y luego cuando íbamos mucho a Buenos Aires, íbamos mucho a Nueva York. Y todos esos viajes a mí me sensibilizaron en términos de las diferencias socioeconómicas. En Buenos Aires yo andaba sola, podía a los 6 o 8 años bajar, irme al parque, ir a la tiendita. Claro. Aquí era una situación muy difícil. Entonces, cuando yo estoy en la preparatoria, y en esta materia de doctrinas filosóficas, Francisco Carmona Nenclares, que era mi profesor, nos habla de marxismo. Para mí fue el descubrimiento de que había una razón en esa injusticia, ¿no? La plusvalía, la lucha de clases, la cuestión económica. Yo, hija de banquero, imagínate nada más, ¿no? Bueno, mi papá por poco se muere, pero, digamos, de ese momento a los 16 años, ¿no? Yo, bueno, me acerco a un grupo trotskista, tengo un activismo determinado, pero la entrada al feminismo fue también otra corrida de cortina muy, muy fuerte y muy, muy importante. Mi tercer corrida de cortina sería el psicoanálisis, ¿no? Entonces, marxismo, feminismo y psicoanálisis. Dedicarme desde mí misma, porque antes era un poco luchar por los pobres, por los desposeídos, por los obreros, por los campesinos. Pero cuando esa lucha la puedes hacer desde ti, mujer privilegiada, mujer blanca, mujer burguesa, mujer, pero darte cuenta que incluso con todos tus privilegios hay algo por lo que luchar, pues el discurso y la práctica se vuelven de otra manera, ¿no? Entonces, esa fue mi entrada al feminismo, ya como un paso después de mi entrada a la izquierda, ¿no? Y ese paso va, digamos, a tener un último momento de cierre con el psicoanálisis. Fíjate, Marta, que yo cuando recuerdo a Marta Lamas, me acuerdo defendiendo el tema del aborto. En aquel momento se le llamaba aborto. Uh-huh. Y esta valentía para no me acuerdo que alguna vez en un programa de televisión salías y yo decía, qué maravilla que alguien pueda hablar por quienes pensamos así y no podemos más que en nuestra trincherita hacerlo. ¿Cómo fue que, porque has abierto brecha en ese tema, yo creo que yo te ubico o te ubicaríamos en el tema de la defensa del aborto, en el tema de la defensa del sexoservicio. Ahora estás trabajando mucho el tema de la conciliación, trabajo-familia, y eres una opinadora pública, ¿no? Uh-huh. Generas mucha opinión pública. Pero, ¿cómo fue que descubriste, todas hemos estado al lado de mujeres que se han muerto o que se vieron en una situación horrible, ¿no? Uh-huh. Sin paz, como diría María Consuelo, sin paz en su corazón? Pero, ¿cómo fue que enarbolaste esta causa? Mira, me tardé, digamos, yo entro al movimiento en 1971 y en ese momento la lógica del movimiento era una lógica muy horizontal, muy de todas somos iguales, muy de los pequeños grupos, muy de las mujeres, las mujeres, las mujeres. Y yo en ese movimiento me sabía diferente por hija de extranjeros, me sabía diferente por güera, me sabía diferente por rica, me sabía diferente por muchas razones y trataba yo, aunque no lo lograba siempre, de tener como un perfil muy bajo y de ir siguiendo con la lógica del movimiento.
Y llegó un momento en donde eso me cansó. Me cansó en 1990 cuando intentamos hacer la coordinadora feminista del Distrito Federal y cuando a las reuniones, después de arduas discusiones, llegábamos a ciertas decisiones y a la siguiente reunión llegaban 3 gentes nuevas y había que empezar de nuevo y cuestionaban por qué eso. Y yo sentí que yo ya llevaba 20 años en eso y que yo quería hacer otra cosa. Y que a mí me parecía que había posibilidades en un movimiento de unas que están en la calle, en el activismo, de otras que están en la academia, en la reflexión, de otras que están en el gobierno, gobernando, en la Cámara de Diputados haciendo leyes, y que a mí me interesaba estar en un lugar en donde tener influencia en los tomadores de decisiones. Yo vengo del lado de la familia de mi mamá, es un lado muy intelectual, se lee mucho, se ve cuál es el debate que está en el mundo, y yo veía que en el discurso público sobre aborto, la gente planteaba, ¿estás a favor o estás en contra? Cuando ya en París, en Estados Unidos, en Italia, la pregunta era, ¿quién debe de tomar la decisión del aborto? Ya no era, ¿estás a favor o en contra? Y fue justamente el decir, bueno, yo quiero hacer otra cosa, yo ya no quiero ir a reuniones con 50 mujeres, en donde hay que empezar de nuevo y hay que empezar de nuevo, sino quiero hacer un grupo chiquito en donde yo dirija y en donde nuestro trabajo vaya a tomadores de decisiones, a diputados, a periodistas, a médicos, y en donde logremos cambiar la manera en que se habla de aborto. Bien. Y ahí fue en 1991 donde decido hacer GIRE, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, en donde le pido a Patricia Mercado si viene como operadora política mía. Patricia tiene criterio político, tiene antenas, es encantadora, tenía que ir a la Cámara de Diputados, a cosas que a mí en lo personal no me gusta. A mí me gusta leer, investigar, me gusta hacer otro tipo de cosas. Y con la mancuerna con Patricia arrancamos GIRE. Y nos dimos cuenta, fue muy chistoso porque al principio, cuando yo dije que quería hacer un grupo para despenalizar el aborto, me veían como loca. Nadie te va a dar dinero. Pide dinero para planificación familiar. No, es que no voy a hacer planificación familiar. Quiero hacer un grupo que se dedique a trabajar una estrategia para despenalizar el aborto. Y ahí me sirvió, digamos, muchísimo, y siempre lo he dicho, la mentoría de Carlos Monsiváis. A mí Monsiváis me da 2 libros claves para leer. Uno que se llama Reglas para Radicales, Rules for Radicals, de Saúl Alinsky, que dice que hay que tener objetivos radicales y métodos reformistas. Ah, qué bien. Y entonces eso así como que dije, claro, nuestro objetivo es despenalizar el aborto, pero vamos a ir ampliando causales, vamos a ir trabajando de a poquito hasta que lleguemos a eso. Y el otro libro fue de un psicólogo social, Serge Moscovici, que tiene una cosa sobre psicología de las minorías, y dice que si una minoría es suficientemente consistente, logra impactar y mover las posiciones de las mayorías. Y esa mezcla de Alinsky, Moscovici, de estar leyendo muchas cosas, me llevó al planteamiento de una ONG consistente que logre cambiar el discurso, va a lograr influir a las demás ONGs del movimiento, ¿verdad? Y va a introducir una manera distinta de cómo hablar del aborto. Y así fue. Y así fue, hicimos encuestas con Gallup y empezamos a tener talleres con periodistas, a decirles, no preguntes, estás a favor, pregunta quién debe tomar la decisión y ofrece un menú. ¿Usted cree que la decisión la tiene que tomar la iglesia, los diputados, los médicos o la mujer con su pareja? ¿O quién? Y todo el mundo decía la mujer con su pareja, ¿no? Entonces, fue muy interesante y en paralelo a la construcción de GIRE, yo ya había empezado Debate Feminista, que sale en 1990, y eso también tenía que ver con mi formación trotskista de teoría y práctica, de que había que hacer las 2 cosas y que tú no podías despegar la teoría de la práctica y que había que leer y había que estudiar y había que formarse. Y Carlos también en ese sentido siempre fue muy apoyador, él respaldó muchísimo todo Debate Feminista, los 20 y tantos años que le tocó estar vivo acompañando, ¿no? Y apoyaba mucho que en el proyecto de GIRE le diéramos mucha importancia a la formación, a la lectura, a tener un centro de documentación y demás. Y claro, te digo, yo nunca viví un conflicto personal.
Claro. Muchas de mis compañeras sí tenían de que si la abuelita o la mamá las oía hablando a favor de despenalizar el aborto se iban a morir. Y no, mi mamá aplaudía esas cosas y le parecían bien. Entonces, tuve en términos de familia mucho apoyo. Luego me encontré que en términos sociales sí hubo agresiones de gente, ¿no?, que te insultaba. Me acuerdo una vez llegando en un aeropuerto, un señor muy elegante se me acerca y me dice, ¿usted es Marta Lamas? Y yo dije, oh, ya ligué. Y me dice, ruego a Dios todos los días para que la castigue porque usted, las almitas, una cosa así que yo me quedé helada, ¿no?, ese señor elegante. Pero bueno, excepto algunas agresiones públicas, el que se me vetó en algunas cuestiones, ¿no? En general, creo que eso que tú decías, de que hubo muchas mujeres que se sintieron reconocidas en lo que yo decía, ¿no? Sí, claro. Entonces ha sido complicado, digamos, el tema. Todavía hay mucha resistencia, todavía tenemos al Vaticano en contra y todo lo que implica, ¿no? Hay gente que me dice abortista, cuando yo creo que lo que soy es feminista, no abortista, y que el plantear que las mujeres tengan la posibilidad de decidir no quiere decir estar abogando porque todo mundo se haga abortos, ¿no? Claro. Bueno, el feminismo es una palabra que ya empieza a desgastarse un poco, porque la raíz de fem parecería que habla solamente de las mujeres. Pero el feminismo de lo que trata es de que la diferencia sexual, la diferencia básica, digamos, de complementariedad procreativa, de genitalidad distinta, ¿no?, no sea una causa de desigualdad social, que la diferencia no se traduzca en desigualdad. Y entonces es una lucha que también beneficia a los hombres. Habría que buscarle ahora en el siglo XXI un nombre nuevo, como en vez de feminismo, igualitarismo, una cosa en donde los hombres se sintieran incluidos. Porque el punto es que podamos como seres humanos reconocer lo distintos que somos, pero también como seres humanos lo iguales que somos. Tenemos las mismas pulsiones, las mismas necesidades, las mismas ambiciones de igualdad, de justicia, pero hemos venido de una trayectoria que ha puesto a un sexo arriba del otro. Entonces, el tratar de lograr una cierta equidad, un igualitarismo social, porque la diferencia sexual no se borra, ahí va a estar, ¿verdad? Todavía durante largo tiempo las mujeres van a ser quienes van a concebir, gestar y parir, a veces con ayuda de reproducción asistida, pero ese igualitarismo a lo que apunta es a que esa diferencia sexual indudable no se convierta en desigualdad social. Eso es el feminismo. Yo sé que el nombre, hay muchas chicas ahora jóvenes que dicen, yo no soy feminista, pero no son feministas porque tienen esa idea de que el feminismo solo lucha para las mujeres y no. El feminismo es una lucha de los seres humanos por una igualdad básica, todos los derechos para todas las personas, y que la diferencia sexual se entienda, se le dé un estatuto distinto, se reconozca que una persona que está gestando y que va a parir, bueno, tiene que tener cierto tipo de situaciones especiales. Entonces, es una política, es un pensamiento, es una forma de ver el mundo y de entender la condición humana y entender que no hay esencias, que puede haber una persona en cuerpo de mujer que le gusten las cuestiones masculinas y que puede haber una persona en cuerpo de hombre que le guste lo femenino y que se mezcla la biología con la orientación sexual, con las ideas de lo femenino y lo masculino en una variedad tan rica y tan diversa que no tendría por qué ser materia de discriminación ni tendría por qué generar injusticia. Entonces es una de las vertientes de la lucha por un mundo mejor, un mundo más humano, y eso lo decía Rosario Castellanos, una forma de ser más humana que queremos para mujeres y para hombres. Eso es el feminismo y en eso coincido con Malu Mitcher, que es una batalla que iniciamos las mujeres, pero que cada vez más hombres se suman a ellas.